Buenos días, de nuevo aquí con ustedes una semana más, leyendo y meditando en la palabra de Dios. Les doy las gracias por acompañarme a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús y yo creo que el Espíritu de Dios les da oídos para oír lo que el Espíritu de Dios tiene que hablar a su corazón y a su mente y podamos aprender para vivir una vida mejor, conforme Dios la diseñó para que tú y yo podamos vivir en ella. Bienvenida Hortensia, gracias por empezar ahí con nosotros en esta mañana, leyendo y meditando en su palabra. Ricardo, muy buenos días, bendiciones. Bueno, pues ahora vamos a leer una lectura muy interesante, pues. Solo son unos 3 versículos que vamos a leer porque estamos en las parábolas de Jesús y vamos a leer una parábola bien sencillita. La parábola que vamos a leer se llama edificar. Muy buenos días, Benito. Edificar sobre un cimiento. Otra vez, edificar sobre un cimiento. Tú y yo tenemos que aprender, yo digo que tenemos que, debería ser nuestra obligación aprender a edificarnos sobre cimientos sólidos en nuestras vidas. Cuando tú y yo vamos a construir una casa, nos aseguramos de que nuestros cimientos estén bien firmes para que cuando vengan los vientos y las tempestades, nuestra casa permanezca firme. De hecho, si tú vas a construir y vas a sacar los permisos de construcción, revisan que el terreno sea suficientemente firme y depende de los cimientos, depende de la tierra, del terreno en el que edificas, es la profundidad en la que pones cimientos. Una casa muy grande, muy alta, debe de tener cimientos muy profundos. Y fíjense lo que estamos diciendo. Una casa alta de varios pisos debe de tener cimientos muy profundos para que pueda sostener el resto de la casa. Entonces, cuando tú y yo queremos ser una casa de Dios, un templo de Dios, debemos de tener nuestros cimientos bien firmes, bien profundos en la palabra de Dios para que nuestra vida pueda permanecer firme y cuando vengan los vientos y las tempestades del diario vivir, no derrumbe nuestra casa. ¿Cuántas veces hemos visto y oído personas que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, oyen el mensaje de salvación? Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo están? Bendiciones, mi amado, un abrazo para ti. Gracias por el cafecito. Mi amado es bien lindo, siempre me trae mi cafecito. Gracias, papá. Entonces, mi papacito, pues, es mi esposito. Y vemos entonces que si tú quieres ser una persona que quiere tener éxito en la vida cristiana, en la vida con Dios, debes de cimentarte en la palabra de Dios. Si tú quieres ser una persona que tiene éxito en un trabajo, debes de meterte a ese trabajo, sumergirte a las costumbres, a las leyes, a los estatutos que esa compañía tenga para que tú puedas profundizar y crecer en ese lugar. Si tú quieres ser, no sé, un buen médico, necesitas literalmente meterte a estudiar y prepararte para llegar a ser, puede ser solo una enfermera, puede ser un médico sencillo, o sea, con un doctorado mínimo, o puedes profundizarte a tener una especialidad dependiendo lo que tú quieras. Bueno, con Dios uno necesita meter esos cimientos bien profundos si realmente quiere representar al Rey de Reyes y Señor de Señores realmente como lo que Él es. Yo puedo decir, como algunos, vamos a ver algunas escrituras, pero algunos que se dicen, sí, yo soy cristiano, pero a la hora de la hora son cristinos o somos cristinos. Entonces, amigos y hermanos, hoy vamos a ver edificar sobre un cimiento sólido. ¿Dónde es que yo voy a poner mis cimientos para que mi casa, mi vida, se mantenga firme y cuando vengan las situaciones difíciles no derrumben mi casa, no derrumben mis emociones, no derrumben mis actitudes, no derrumben, sino que pueda edificar?
y mantenerme firme en lo que yo he confiado, poner buenos cimientos a mi creencia, poner buenos cimientos a lo que yo digo que soy y que creo. Entonces vamos a empezar leyendo estos 3 versículos y luego vamos a ir viendo de qué estamos hablando. Vamos a ver aquí, en el verso 46, y bueno, nuestra lectura es del 46 al 49. Vamos a ver. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Fíjense lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, aquellos que lo estaban siguiendo. Muy buenos días, Eusebia. Bienvenida. Dice, les mostraré cómo es les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, dice, escucha mi enseñanza, después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpea contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumba en un montón de escombros. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muy buenos días, Ana. Entonces, yo voy a construir conforme lo que yo estoy queriendo que mi casa sea. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo quiero que mi casa esté firme? Y bueno, regresando, yo quiero volver a leer una parte, pero aquí cuando empieza, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Jesús está hablando a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, y les está contando les está dando una enseñanza. Y en el verso 44 les dice, un árbol se le identifica por sus frutos. Vea, todo esto tiene algo que ver. Un árbol se le identifica por sus frutos. ¿Ok? Si tú ves a un árbol de manzanos, tú sabes que es manzanos por sus hojas, por su olor. Si tú agarras una hojita, huele. Si tú ves un plátano, un vástago, porque no es un plátano, un fruto de plátanos, tú ves el vástago y dices, este es un plátano. Si ves tú ahí un árbol de mangos, tú distingues el árbol. Entonces, el árbol se le identifica por sus frutos. El fruto que da, tú no vas a ver un árbol de naranjas dando mangos, no. Cada árbol se identifica por sus frutos. Los higos no se reconocen no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. O sea, bien sencillos, nos da los 2 ejemplos. Una persona buena, aquí ya estamos hablando de las personas, hablando de el ejemplo de que las cosas se reconocen por sus frutos que dan. Cuando ya hablamos de una persona buena produce cosas buenas. Una persona buena produce cosas buenas. Y una persona mala produce cosas malas. Así que es sencillo, ¿verdad? Y luego dice, y una persona mala produce cosas malas porque dice, del tesoro de su mal corazón. Una persona mala produce del tesoro, otra vez, del tesoro de su mal corazón. O sea, que una persona no puede producir algo bueno cuando en su corazón hay cosas malas. Con razón dice la palabra, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Cada persona actúa conforme a lo que está en su corazón. Muy buenos días, Anal. Pero bueno, entonces, ¿toda la gente es mala? Todos tenemos, bueno, no. Cada uno decide cómo es que quiere ser.
¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios constantemente en diferentes lugares de la Biblia que renovemos nuestro pensamiento. Renueva tus pensamientos. En Romanos nos dice, no te conformes a este siglo. Colosenses nos dice que renovemos. Efesios nos dice que nos renovemos. Debemos de renovar nuestra manera de pensar. Cuando tú y yo no fuimos educados en cimientos bíblicos, atesoramos cosas que nos rodea la vida. E incluso cuando conocemos del Señor, atesoramos cosas de las cosas que nos rodea y nos vamos formando conforme el amigo, primero conforme los padres. Los padres, los primeros 5 años de la vida de un niño, el padre tiene mucho que ver el cómo instruye a su hijo. Y depende de eso el crecimiento, el desarrollo y los cimientos de la vida de una persona. O sea, si una persona, un padre, una madre, no instruye a su hijo en el temor de Dios, bueno, ¿qué crees? Cuando sea grande, es bien difícil que ese niño pueda enderezarse. Nada imposible, porque para Dios todo es posible. Pero la persona en sí tiene que tomar la decisión de querer ser diferente, más aparte empezar a edificarse, a renovar su mente y su entendimiento con la palabra de Dios para que ésta pueda actuar conforme a lo que va quitando esos cimientos viejos, desarraigando de su corazón para establecer cimientos nuevos y afirmar su casa, afirmar su vida, afirmar sus emociones en la palabra de Dios. Porque una persona buena, produce buenas cosas del tesoro de su corazón. Tiene que ver lo que la persona atesora. Si alguien te ofendió y tú atesoras el odio, el rencor, la rencilla, los pleitos, ¿qué crees? Bueno, pues tu corazón está atesorando malas cosas, por lo tanto vas a actuar con esas malas cosas y por tus frutos se van a conocer. Hay personas que tú las miras y las escuchas hablar y dices, esa persona tiene mucho odio y mucho rencor y mucho resentimiento. No es por lo que le hizo la persona recientemente, no es por lo que la persona que la rodea en el momento tiene, no. Actúa como actúa por lo que está guardado en su corazón. Jesús caminaba entre una multitud de hombres, asesinos, gritones, de todo tipo. O sea, Pedro era un hombre iracundo porque él atesoraba la ira, y había gente que quería matar, que quería hacer guerra, que quería la libertad, pero Jesús vino a traer una libertad totalmente diferente, vino a establecer su reino, y de lo que él traía en su corazón y lo que él atesoraba en su corazón, vino a establecer a esta tierra, porque era el tesoro que él traía de su corazón. Entonces, los primeros 5 años de la vida de un niño, conforme tú lo instruyes, hay personas que dicen que el niño se desarrolle como él quiera. Bueno, si tú no cimientas tu hijo en el temor de Dios, en buenos cimientos, en buena educación, que sepa respetar, que sepa perdonar, que sepa amar, si tú no lo instruyes cuando sea grande el niño, pues no va a saber qué hacer, no tiene cimiento. Vienen los vientos, las tempestades y las cosas difíciles y su casita se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está atesorando en su corazón? ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Entonces, ya seguimos leyendo aquí en esta parte que dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. Entonces, mire, yo le voy a dar un pequeño testimonio de mi persona. Yo era muy buena para retener cosas. Por ejemplo, yo nunca traía una agenda ni un directorio para traer direcciones ni teléfonos. Los podía recordar de memoria constantemente, pero me pasó algo. El tiroides se me brotó de tal manera que
mi memoria empezó a reducirse. Y a mí yo empecé a notar que yo buscaba aprender los versículos y era bien difícil. Se me botó tanto el tiroides que me estaba durmiendo ya, miraba cosas y se me iban, o sea, de una palabra a la otra ya no sabía lo que me habían dicho, o sea, mi cerebro empezó a perder el retener. Y entonces, cuando yo estaba ministrando, cuando yo compartía la palabra con alguien, a mí algo que me sorprendía, o sea, y me puedo recordar porque pasa el tiempo y lo recuerdo, porque está en mi corazón. Entonces, cuando yo compartía, de repente la palabra salía y yo decía, ¿de dónde salió todo esto? Porque literalmente no me acordaba de muchos versículos que ya los tenía en mi corazón y que ya me los sabía de memoria. Pero empecé a no retener y a no mirar y no más no. Pero cuando estaba ministrando, cuando estaba compartiendo la palabra de Dios salía de mi boca. Y yo decía, ¿cómo le hago, Dios? ¿Cómo le hago? Entonces decidí hacer algo. Cuando yo empecé a mirar que salía la palabra de mi mente, de mi corazón, entonces dije, ok, ya sé lo que voy a hacer. Si no puedo retener la palabra, la voy a leer y la voy a leer. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, la boca siempre va a hablar. Entonces, ¿qué es lo que yo permito que entre a mi mente? Eso es, si yo me pongo a ver muchas películas, créeme, las películas van a estar así, sale y sale y sale y sale. Si yo me pongo a escuchar mucho chisme, va a salir y salir y salir todo lo que yo escuche allá afuera. Todas las conversaciones que tengan que ver, no importa cuál sea la conversación, si la conversación no es edificativa, constructiva, a mí no me ayuda. ¿Por qué? Porque mi mente retiene, mi corazón retiene. Entonces, cuando empiezo a hablar, de repente las cosas no se ven tan buenas. Muy buenos días, Mar. Porque empiezo a hablar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, yo tomé la decisión de leer la palabra de Dios, aun cuando yo decía no retengo nada. Mi alma, mi corazón estaba atesorando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque constantemente oír, leer, era oír predicaciones, y no cualquier predicación. Oía personas que sabían descifrar la palabra de Dios, que hablan la palabra de Dios. No predicaciones que chismean de la gente, esas no me interesan, sino predicaciones que agarran la palabra de Dios y la empiezan a desgajar, a sacarle juguito a la palabra que edifica tu alma, que edifica tu corazón. Y eso era lo que decidí empezar a poner en mi mente y en mi corazón. Y a la hora de que yo estaba ministrando, hablando con una persona en necesidad, sorprendentemente, el Espíritu de Dios sacaba de la abundancia del corazón. Hay una escritura en el libro de Juan que dice que el Espíritu de Dios nos ha de hacer recordar las cosas. Y yo decía, ¿y cómo me va a recordar algo que no he oído? Para mi lógica, a lo mejor estoy mal, pero mi lógica, ¿cómo puede recordarme algo en mí si yo no lo he puesto en mi corazón? Vamos a la escuela y a veces suele suceder de que me tocó ir por ahí algunos comentarios así, ay, pues que el Espíritu de Dios me recuerde mi clase. No puede recordarte algo que no está en tu mente y en tu corazón. No puedes sacar de tu corazón algo que aún no has puesto ahí adentro. Por eso leer y meditar en la palabra de Dios es tan de suma importancia. Porque de la abundancia del corazón siempre va a hablar tu boca. Aunque tú digas, ay, no me memorizo nada. Mantente leyendo y meditando la palabra de Dios, porque si tú haces eso, de el corazón siempre van a salir las palabras para edificarte. Y cuida de no escuchar cosas que no te edifican, para que no salgan esas cosas cuando tú menos lo esperas. Bien, pues entonces, hablando de esto, de lo que hay en el corazón, Jesús empieza a hablarles a estas personas y a decirles, así que, ahora sí, de la abundancia del corazón, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En otra versión dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice, así que, ¿por qué siguen? Hoy, eso es una pregunta tremenda. ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor,
cuando no hacen lo que les digo. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y tiene mucho que ver lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy creyendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Dice aquí, cuando no hacen lo que les digo. O sea, que mis acciones tienen mucho que ver de qué es lo que yo tengo en mi corazón. Dice, no se dejen engañar, dice Gálatas 6:7. Nadie puede ser burlado de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembre. Dios no puede ser burlado. No creas que porque tú escuchas de vez en cuando la palabra de Dios, esta va a producir en tu corazón sin que tú hagas nada. Dios no puede ser burlado. Uno escucha para ponerlo en su corazón. No escucha para nada más oír ruido. En Malaquías 1:6 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, fíjense lo que dice, un hijo honra a su padre y un sirviente pues respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor? Y el respeto que merezco, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? ¿Cuándo? Cuando oyes, pero no honras. Honrar es hacer lo que alguien te da de instrucciones para hacer. Entonces, si tú no estás dando, no estás instruyendo, no estás haciendo lo que se te pide, pues literalmente no honras porque no te interesa. Cuando tú escuchas algo o a alguien y no haces caso, mira, tú puedes oír ruidos, mas no oír la palabra para hacer. Oír, tenga oídos para oír. Pon atención a lo que estás diciendo para que entonces puedas edificar tu corazón. Y luego les empieza a decir aquí, les mostraré cómo es una persona cuando viene a mí. ¿Cómo es? Dice, escucha mi enseñanza y después la sigue. O sea, venir a Jesús no es solamente venir aquí al edificio, a un edificio donde se congrega la gente o oírme como lo hacemos aquí. O sea, no es solamente oír, sino es oír para hacer. Les mostraré cómo es una persona que viene a mí. O sea, ¿cómo es? Bueno, escucha y después sigue. Escucha y sigue. Si tú solamente escuchas, pero no haces, entonces no es una persona que ha venido a él. Oíste la palabra, pero no estás haciendo sus pisadas, no sigues sus pisadas. Entonces, él no te considera como un seguidor de él. Dice él, en Lucas mismo, capítulo 14, verso 26, dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. A ver, ¿cómo que voy a aborrecer? ¿Cómo que voy a odiar? Porque luego agarramos las palabras para destruir todo lo que Dios está hablando literalmente. Aborrecer nos está diciendo que no respetes, que no ames, que no cuides a las personas que te rodean, sino que no sean ellos o ellas o las cosas primero o antes que a Dios. Ser su discípulo es hacer a un lado la vida de los demás, aun sea tu padre y tu madre, para que tú puedas ser un hacedor de la palabra de Dios, tu esposo o tus hijos. ¿Cuántas veces por nosotros decir, ay, es que quiero someterme a mi esposo, dejas a Dios, dejas de buscar a Dios? Ay, es que mi mamá la amo mucho y tengo que estar ahí, pero dejas a Dios. O sea, lo primero es Dios. Si quieres ser su discípulo, tienes que, en otras palabras, obedece las palabras de Dios. Les mostraré cómo es una persona que viene a mí. Escucha la enseñanza y la hace. Y Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no te está diciendo, ay, lo odio, no quiero estar con él. No estamos hablando de ese tipo de cosas.
Estamos hablando que pones a Dios en primer lugar, que escuchas la palabra de Dios para ser un hacedor, porque si oyes la palabra de Dios, literalmente vas a amar a tu padre, a tu madre y a tus hermanos, vas a poderlos perdonar, vas a poderlos honrar, porque son mandamientos. Muy buenos días, Becky, buenos días, Carolyn, good morning. Vas a poder honrar a papá y a mamá, porque sigue las enseñanzas de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado de cómo es que estamos tomando la palabra de Dios para no distorsionar o cambiar el concepto de lo que Dios está hablando. Isaías 53:3 dice, vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida, escuchen y encontrarán vida. O sea, hay que venir con atención. Haré un pacto eterno con ustedes y les daré amor inagotable que le prometí a David. Dios hizo una promesa, yo nunca te voy a dejar, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Te prometo, te voy a suplir todas tus necesidades. Dios, pero ¿cómo tengo que hacer? Es venir a Él, acercarme a Él, oír la enseñanza y cimentarme en ella para vida de que mi vida literalmente tenga éxito en todo lo que yo emprendo. Muy buenos días, Antonio. En Juan 5:40 dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Por qué? Porque no quieren oír la enseñanza y hacerla. Cuando tú no haces lo que Dios te dijo, tu vida literalmente se vuelve un caos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. No solo podemos oírla, si tú solo la escuchas y no la practicas, de nada te sirvió, arruinaste todo el rato que estuviste ahí con los audífonos o oyendo, porque no lo pusiste en práctica. La palabra no es la enseñanza, la educación de la palabra, no es solo para que la escuches, es para que veamos qué es lo que yo tengo que hacer. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra y no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. O sea, olvidarte de cómo eres porque no pones atención. Buenos días, Adolfo, ¿cómo estás? Entonces, es oír para hacer. No puedes hacerlo de otra manera. En Santiago 4:17 se recuerdan que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. O sea, que cuando oyes la enseñanza de Dios, vienes a Él, escuchas su enseñanza y no la haces, ya estás pecando. Entonces, con razón Jesús decía, vienen a mí, no sé quién eres. Señor, ábrenos la puerta. ¿Se acuerdan de aquellas mujeres? Ábrenos la puerta. No sé quién eres. Pero hice milagros en tu nombre. No sé quién eres. ¿Por qué? Porque no fue una persona que escuchaba para hacer. Y eso es duro y es difícil. Dice, en 2 de Pedro 1:10 dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar. Esto me impresionó cuando la leí. Y, hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado elegidos. Esfuérzate. Hagan estas cosas y nunca caerán. O sea, no es, Señor Jesús, te acepto en mi corazón y eres mi Señor. No es solamente eso. Ese es el inicio. Ese es empezar a reconocer. Tú estás haciendo una declaración porque reconociste que la palabra de Dios es verdad y que solamente Él te puede salvar y tú tienes que invitarlo a tu corazón y serlo parte de tu vida. En ese momento reconociste. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos por comprobar que realmente tú estás formando parte de Dios. No puedes venir al Señor y pensar que solo porque hiciste una declaración de fe y no oyes para hacer la enseñanza, ya está todo hecho. Si fuese así, ¿para qué decía Él? Apártate de mí, no te conozco, obrador de maldad. Señor, pero hicimos milagros en tu nombre, no sé quién eres. Porque dice aquí, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí.
esa persona escucha mi enseñanza y después la sigue. Entonces sí, seguimos como lo que dice en el verso 48. Es como una persona que para construir una casa cava honda y echa los cimientos sobre la roca sólida. O sea, excava, excava, excava hasta encontrar un piso bien sólido, algo que no se mueve, y ese lo puede poner como una roca. Y cuando encuentra esa tierra firme, esa roca, y entonces empieza a construir. Tú y yo no podemos pensar que vamos a construir una vida en Dios, sino primero cavamos en la palabra de Dios, escudriñamos las escrituras hasta encontrar que tenemos la confianza necesaria, que tenemos la fe necesaria para que entonces, como dice Hebreos 6:11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ve. A mí esta palabra, con una enseñanza que Dios me dio, luego se las platico, yo dije, ok, yo soy una mujer de fe, pero ¿sabes qué? Cuando miré qué es la fe, cuando dice esa palabra, fe es, y cuando dije es certeza, yo dije, ¿certeza? Bueno, yo invento lo que quiere decir certeza, pero cuando escudriñé y busqué para ver qué es certeza, dice, es el conocimiento pleno y claro de. Entonces, la fe es tener conocimiento bien claro de algo. Por eso yo tengo fe, y entonces cuando yo pido, porque tengo ese conocimiento de Dios bien claro en mi corazón, nada me va a mover. Viene el agua, viene la tormenta, vienen las situaciones difíciles, pero porque está bien claro, a mi fe está bien cimentada en la palabra de Dios, he cavado lo suficiente, he escudriñado las escrituras suficiente, la he puesto en mi mente y en mi corazón, ahora puedo saber que aunque vengan los vientos y las tempestades, nada va a mover mi casa. ¿Por qué? Porque mi conocimiento, lo que hay en mi corazón, sostiene. Me he afirmado en la enseñanza del Mesías, en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus promesas, de tal manera que aunque vengan vientos y tempestades, nada va a mover mi confianza y mi certeza que yo tengo en el Señor. De otra manera, va a ser cuando suben las aguas, inundan y golpean la casa, esta queda intacta. ¿Por qué? Porque está bien construida. Si tú no edificas tu casa en la palabra de Dios, no edificas tus cimientos, no edificas tu conocimiento, no edificas en las promesas de Dios, no esperes que tu casa permanezca firme en una tormenta. Vas a desvanecer, tu casa se va a destruir, vas a tener que levantarte de nuevo y empezar a construir y excavar hasta que encuentres tierra firme para que lo puedas hacer y que tu casa pueda permanecer firme. Vea lo que dice en el 49, pero el que oye, pero aquí dice algo, y no obedece. Oye, pero no obedece. ¿Cuántos años tenemos oyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos años estamos dentro de cuatro paredes oyéndola al predicador? Pero no obedecemos. No la oímos como para cumplir. No leemos para cimentarnos, no buscamos la palabra de Dios, no profundizamos en su palabra. Vamos a estudiar la Biblia, tenemos clases para todo aquel que quiera edificarse. Ay, no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo aquello. Ay, no, la pereza te llena tu mente, llena tu corazón y cualquier otra cosa. Pero cuando vienen los vientos y las tempestades, tu corazón se desmorona. ¿Por qué? Porque no tuviste tiempo para oír la enseñanza de Dios, para poderla hacer, para buscar qué es lo que necesitas cambiar en tu corazón, cómo te vas a edificar en su palabra, cómo es que vas a poner los cimientos, cómo se construye. Hay gente que sabe construir en el mundo físico, pero no sabe construir su vida personal en Dios. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construyó una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumba en un montón de escombros. Ay, amigo, para excavar
Y para construir una casa no se hace de la noche a la mañana. Tu vida va a ser construida. Tú puedes construir tu vida aun cuando en el momento que estás buscando, en el momento que estás estudiando, en el momento que estás oyendo cada predicación, tú dices, no entiendo nada, no sé cómo se hace, estoy en ceros, parece que nada entra en mi corazón. Pero acuérdate lo que leímos acá. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que dice brota de lo que hay en tu corazón. Si tú le pones la palabra de Dios una y otra vez, aunque aquí pienses que no, si está en tu corazón, en el momento que tú la necesites, cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, porque has estado poniendo la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, esta va a salir y vas a poder vivir una vida plena en Dios. Si tú no pones atención, si tú no buscas hacer un hacedor de la palabra de Dios, no va a producir en tu vida. Y aunque tú llores diciendo, soy hijo de Dios, yo tengo tantos años en el Señor, eso no te hace nada. Lo que hace es los cimientos que tú, nadie más. Aquí no hay que el pastor, que mi esposa, que mi niño, que aquel, que para allá, que nadie. No. Eres tú y Dios. Soy yo y Dios. Aquí no tiene nada que ver que mi esposo me edifique. Tengo que ver que yo quiera ser edificada, que yo busque edificarme. Yo puedo enseñar, pero no depende de mí que otro responda a la enseñanza. Ni siquiera dependió de Jesús. Él dijo, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí. Escucha mi enseñanza y después la sigue. Si no, apártate de mí, obrador de maldad, y los hizo a un lado. Así de fácil, así de fácil. Tú escoges, yo escojo. Tengo la vida que tengo porque yo la que decidí de esa manera. Y bueno, con esto yo te digo, ¿qué podemos aprender en esto? Bueno, ¿quieres saber qué? La enseñanza nos habla que debemos escuchar y hacer. Tengo que escarbar, tengo que escudriñar, en otras palabras, la palabra de Dios para cimentarme, para buscar qué es lo que Dios dice, cómo lo que Dios dice, escudriñar y empezar a edificar. En Josué, bien claro, yo repito esa palabra, este es nuestro tema. Medita, lee y medita la palabra de Dios. Cuando yo leo, yo medito la palabra, yo me edifico y estoy cimentando mi vida en una roca. La roca es Jesús, la roca es Dios, la roca es su palabra. Entonces, mi casa permanecerá firme. Ahora, yo no puedo solo escuchar, debo de hacer. Debo de ponerla por obra. Así que, amigo, hermano, pon por obra la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos estamos viendo, primero Dios, el día de mañana.